aplauso al Señor si quiere, no se quede con las ganas. Déselo porque Él vive, porque Él resucitó. Amén. Él está vivo. Gloria a Dios. Espero que me puedan escuchar bien. Yo estoy medio con dificultad para escucharme yo misma. Pero ustedes cuando hagan así es porque yo estoy gritando. Cuando ustedes me hacen la señal allí, por favor. Qué lindo día hoy. Estoy un poquito nerviosa. ¿Saben? Miren, miren lo que les vengo a confesar. No es fácil hablar de este tema. Estoy nerviosa de que hice este mensaje. Es como, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para transmitir? ¿Cómo hago, Señor? Estuve orando al Señor y me siento como inquieta, nerviosa porque creo que el Señor tiene y quiere hablarnos en esta tarde a cada una de nosotros y es tan importante hablar de esta palabra en esta tarde para todas nosotras porque tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con esa identidad que nos marca, esa identidad que nos hace salir en victoria, conocer quiénes somos y por qué somos lo que somos, por qué somos hijas. Hablamos siempre y creo que solamente en muchas ocasiones sobre este tema, pero sobre todo en las Pascuas o sobre todo en los días de Pascuas, y realmente es un tema que tenemos que tocarlo siempre. La cruz es el eje de todo. La cruz es el eje de toda nuestra vida, es el eje de todo nuestro ser, de toda la iglesia. Y el título de este mensaje es Momentos Increíbles, si lo podemos ya presentar para poder, allí en los controles, vamos a presentar ya. Ahí está, ¿lo ven, hermanas? El título de este mensaje, Momentos Increíbles e Impactantes de la Crucifixión de Jesús. Y quiero que estemos atentas y sobre todo, más que atentas, en reverencia. Es algo tan maravilloso poder hablar de esto tan importante. Basados en San Juan 3:16 lo puse y al finalizar vamos a volver a leerlo. Que lo hemos leído tantas veces y sobre todo lo leemos en los folletos que hemos entregado alguna vez o nos han permitido decir a alguien alguna vez. Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy conocido. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ir metiéndonos en esta palabra de esta tarde. Y este subtítulo le quise poner: La cruz le da sentido a mi vida. Le da sentido a nuestras vidas, ¿verdad? La cruz le da sentido a mi vida. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en libros, conferencias, en películas. Puede que esa sea la razón por la que nos hemos acostumbrado a leer o a escuchar la historia de la muerte de Jesús. Hasta cierto punto la sensibilidad de entender y apreciar, hemos ido perdiendo esa sensibilidad de apreciar la inmensidad de ese sacrificio, lo grandioso de ese sacrificio. La muerte de Jesús fue una muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y con crueldad. Sin embargo, aún en medio de ese marco tan horrendo, hubo algunos sucesos impresionantes que dejaron claro que Jesús no era un ser humano cualquiera. Antes de seguir adelante, yo quisiera compartir con todas ustedes, nos vamos a quedar ahí. Dejamos de compartir un momentito para poder ver a las hermanas. Yo quiero en esta tarde compartir unas notas que hice sobre un artículo médico. Me pareció
muy, muy interesante sobre la causa de la muerte de Jesús. Y dice así: la causa de muerte de Jesús fue un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura y fallecimiento del llamado Hijo de Dios y al esclarecimiento de detalles sobre el mismo. Él también, este médico, es psicólogo, explicó que una consideración importante sobre este acontecimiento es que Jesús era un hombre joven, saludable y en óptima condición física gracias a su profesión de carpintero y a que tenía que viajar largas distancias a pie para poder predicar. Eso nos consta. Sin embargo, señaló que su angustia en el Monte de los Olivos, el abandono de sus seguidores y la sentencia expedida por Poncio Pilatos ejerció un gran estrés emocional en él antes de su muerte. Cristo en el Monte de los Olivos presentó una condición médica que es bastante rara: sangre en el sudor. A eso se le llama hematidrosis y se presenta cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema. ¿Qué es lo que pasa? Él explica que los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudorípara. Este tipo de ansiedad extrema también se vio en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron bombardeados por los nazis. También apuntó que la flagelación era una práctica estándar para personas que fueron sentenciadas a muerte en este contexto y que este acto no se realizaba con un simple látigo de cuero, como comúnmente se piensa. Lo vamos a ver ahora. Vamos a poner nuevamente el PowerPoint. Mientras les leo, ahí nomás donde nos quedamos, la flagelación se realizaba con un tipo de látigo que cuenta con varias extensiones que al final tenían, luego vamos a compartir esos versículos bíblicos, tenían incrustados huesos de borrego y bolas de plomo. Al flagelar, el hueso corta la piel y la bola de plomo golpea el tejido. Esto produce contusiones y laceraciones y los tejidos flagelados terminan como masas de músculos, de tendones abiertos, sangrando, que genera mucho dolor. Esta pérdida de sangre contribuye más adelante a un choque hipovolémico, que es el colapso más del sistema circulatorio. Sigue diciendo: como ya es sabido, la tortura de Jesús fue complementada con la burla de una corona de espinas, la cual, escuche esto, el profesor Valenzuela y otros expertos describen como construida con ramas del árbol Sisyphus pinacristi y que posiblemente estimuló los nervios trigémino y occipital mayor, que produce un dolor de muelas intenso y multiplicado. La crucifixión. Los romanos, por decirlo de alguna manera, perfeccionaron esta técnica de tortura y de muerte. Está diseñada para producir el máximo dolor y que la persona muera lentamente, pero que su agonía sea prolongada. La tarea de sus ejecutores no se limitó a infligir dolor a Jesús, sino que también estaban a cargo de minimizar su agonía, y para esto le ofrecieron mirra, que hubiera funcionado como una especie de anestesia, pero el Hijo de Dios no aceptó. Siguen diciendo estos expertos que han estudiado por muchos años el flagelamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción,
¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido a choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón, producidas por estrés, derrama pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, inducida por los traumatismos, y coagulación intravascular diseminada. Es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. El profesor Valenzuela expresó que es importante conocer y reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, algo que no es muy explorado muchas veces, pero hizo hincapié en que esta evaluación médica fue construida con evidencia histórica y análisis médico experto. En la antigua Roma, la crucifixión era la pena de muerte más humillante y atroz. Estaba reservada para los esclavos y también para todo aquel que desafiase al imperio. Jesús de Nazaret fue uno de ellos. La cruz le da sentido a mi vida. Dígalo allí donde está. La cruz le da sentido a mi vida. Dice la palabra en Filipenses 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ustedes saben, y siempre les digo que miren las imágenes porque están elegidas y escogidas especialmente, minuciosamente, detalladamente, así todo bien para que ustedes puedan imaginarse de alguna manera y podamos transcurrir esta palabra con gozo, pero también con solemnidad, con honra, y que vayamos dándonos cuenta de que la cruz le da sentido a nuestra vida. Cuando decimos que de tal manera Dios te amó, que murió en una cruz por ti, que te ama con todo su corazón, lo vamos a decir de otra manera después cuando conozcamos muchos detalles, como estos de estos médicos, del gran sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó, y nos va a dar un sentido tan grande a nuestra vida de poder amarlo aún más, cada día más, de honrarlo cada día más, de ser resilientes, de recibir la fortaleza del Señor y ser sus soldados, ser los soldados de Jesucristo. La cruz le da sentido a mi vida. Primera de Pedro 2 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Nos hizo hijos aceptos delante del Padre. Y le costó, muchísimo le costó. Muchísimo dolor como vimos hasta ahora. Y sufrimiento, y lo hizo por amor. La cruz le da sentido a mi vida.
Y acá en esta gráfica vemos el látigo que se usó para el flagelamiento de nuestro Señor Jesucristo se llama flagrum taxigiatum. Así es el nombre, porque tenían varios tipos de látigos. En este caso, para nuestro Señor usaron ese, que tenía bolas de plomo en las puntas y huesos atados a los cordones y a las cuerdas del látigo. Y cuando flagelaban a nuestro Señor, el mismo plomo rompía y luego al volver a tirar así, arrancaba los pedazos, agarraba, rompía los tendones y producía lo que vamos a ver. Los videos que les voy a compartir son videos sobre todo de la película de la Pasión de Cristo, que yo creo que no puede llegar a expresar nada. Hermanos, solamente la palabra de Dios puede llegar a expresar lo que pasó a nuestro Señor. No hay video, no hay película, no hay nada que pueda representar lo que Él pasó, pero lo puse para que nos imaginemos, para que nuestra mente, por lo menos para mí es más fácil, para que podamos imaginarnos un poquitito, aunque sea, de lo que nuestro Señor pasó. Y les voy a compartir este video. Y les leo 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios. Y es locura a los que se pierden porque no se entiende. Por eso cuando dicen Dios te ama porque de tal manera salimos a predicar por las calles, el mundo les están todos locos. Lo toman, lo minimizan, no lo toman en cuenta y dicen no, pero estos son fanáticos, mira que porque murió un hombre por ellos y... No, hermano. ¿Por qué nosotros le tomamos el valor de la cruz de Cristo, del sacrificio de la cruz de Cristo en la cruz? Porque el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y nos habló y nos convenció de pecado. Amén, porque somos hijas ya y Él vino hacia nosotros. Esta porción que tiene unos minutitos lleva como título Jesús es flagelado de rodillas, de la película, como les dije, La Pasión de Cristo. Lo voy a colocar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Él está vivo. Él vive en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón. Dios Todopoderoso, a través de su Hijo, Jesucristo, Él está acá en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es glorioso, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, digno de que le honremos, de que nos postremos ante su presencia, de que le alabemos con alegría, con gozo, de entregar nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de su presencia. Él es digno, hermanas. Él es digno de gloria, Él es digno de honra. Aleluya. Y esto cobra sentido y cobra peso cuando realmente podemos, apenas una pizquita a través de algunos videitos, poder ver lo que el Señor pasó, pero también a través de la palabra, el gran sacrificio de nuestro Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, aquel que murió por cada una de nosotras, no podemos seguir iguales, mis hermanas, no podemos seguir iguales, no podemos ser las mismas. Cuando realmente se nos revela el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo a nuestra vida, ese poder transformador cambia nuestra vida. No podemos ser indiferentes y ser iguales. No hay nada que nosotros podamos hacer. El Espíritu Santo de Dios que Él nos envió, el Consolador, es el que nos ayuda a poder tener ese poder transformador en nuestro corazón, pero tiene que revelarse en nuestra vida, tiene que caernos la ficha, como dicen en algunos lugares, países, tiene que caernos la ficha de que Él murió y de que fue un poderoso acontecimiento, no fue una crucifixión más, no fue una muertecita más, porque habían miles de crucifixiones en esa época, era la tortura de los romanos que se especializaban en eso. Hubieron cosas que pasaron y además Él es el Hijo de Dios. Y realmente
En esa voluntad, dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Él se ofreció como una ofrenda de sacrificio por nosotros. Si hubiésemos vivido en esa antigüedad, tendríamos que haber llevado con todos los pecados que cargamos al día de hoy, no sé cuántos animales de sacrificio para cubrir el pecado y cubrir el pecado y cubrir el pecado, y ni siquiera nunca nos podríamos haber acercado a Dios. Y sin embargo, a través de ese sacrificio único, tenemos acceso directo al Padre. Mira, usted está allí en su casa. Y si usted dice, Señor, estás acá, lo percibe, se le revela eso, que Dios está con usted, es muy real. Es así. Dios está ahí. Dios está aquí conmigo, adentro y fuera de mí, llenándome y rodeándome. Él está. Gloria a Jesús. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, busqué tanto para poder graficarles este versículo y encontré esta mujer como clavada en la cruz. Porque ahora nos toca morir cada día a nosotros, a nosotras mismas, a nuestras carnalidades, a nuestra vida, a nuestra propia voluntad, para poder resucitar. Y ese poder de resurrección del Señor lo tenemos disponible para transformar nuestro corazón y la fortaleza también para poder hacer su voluntad. Reconciliados por medio de la muerte de Cristo, Colosenses 1, del 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos reconcilió con el Padre. Él nos reconcilió con Dios. Desde Adán y Eva estábamos separados de la gracia de Dios con su caída, con la caída del hombre. Y Él nos reconcilió. Él nació para morir. Él nació para morir. Gloria a Jesús. La cruz nos recuerda entonces el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, al permitir que le mataran de una forma tan cruel y dolorosa. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos, cada uno de nosotros por nuestros pecados, y lo hizo por amor, a través de la muerte de Jesús en la cruz. A través de Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él. Por eso, ahora sí, que juntos podamos decir juntas, yo quisiera que usted lo repita y lo diga allí en su casa, que podamos juntos decir San Juan 3:16, este pasaje, pero que con todo lo que he podido entregarles, mis hermanas, hoy, por gracia y misericordia del Señor, podamos decirlo de una manera quizás diferente, no lo sé, pero que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y se revele esta palabra en nuestra vida, porque es la vida misma, es nuestra vida misma, es el eje de toda nuestra vida, el eje de toda la humanidad,
de todo hijo de Dios, el eje central de todo hijo de Dios. Y ahora sí, juntos, a mí me gustaría que repitiéramos este versículo bíblico y que lo digamos: porque de tal manera me amó Dios a mí. Dígalo así: porque de tal manera, repítalo, porque de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que yo crea y no me pierda y tenga vida eterna. Vamos a sacar ya. Hermanos queridos, esta palabra da para muchísimo, pero ¿saben una cosa? Yo en esta tarde quiero orar por ustedes, por nosotras, orar para que el Señor siga trayendo revelación sobre el sacrificio, sobre su sacrificio. Porque hay algo que nosotras nos identifica y tenemos esa identidad en Cristo, que es el gran amor de Dios en nuestra vida. Que hay alguien que nos ama más que nadie, más que nadie. Díganme algo, hermanas queridas, antes de orar. ¿Cuántas han experimentado el amor que las hayan amado? Acá en la tierra, acá en la tierra. ¿Lo hemos experimentado? ¿Alguna vez, aunque sea? Sí, Toña allí, levantando la manito, Jessica, Tani, Johanna, Araceli, gloria a Dios, Vic también. Hemos experimentado el amor humano. Ahora, hay alguien, díganme, no se compara, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede llegarle ni a los talones, ni a nada de nuestro Señor, que hizo todo lo que hizo por nosotros y por amor? Puso delante de Él su gozo de vernos, nos miraba, nos estaba viendo en todos esos momentos. ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no sacrificarnos y morir a la carne todos los días y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no renunciar al orgullo y perdonar? ¿Cómo no sacar el enojo, reconciliarnos con nuestro prójimo? ¿Cómo no levantarnos en la mañana aunque nos duela todo, pensando todo lo que Él pasó? Que no es nada si nos duele alguna cosita, porque tenemos esta gracia y gloria y excelencia en vasos de barro, dice su palabra. Se va desgastando. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Eso es lo que tiene que pasar. Pero hay algo que tenemos nosotros que tener presentes para un día poder disfrutarlo eternamente. Y lo que no entendemos acá, seguramente en el cielo eternamente el Señor nos va a charlar y nos va a contar todo, ¿o no? No lo sé. Pero ¿cómo no amarlo de una manera más profunda? ¿Cómo no conocerlo, no querer conocerlo más todavía? Más todavía. Más que a nuestro propio esposo. Mi esposo el otro día decía, y yo decía, ay, Dios mío, Señor. Dice, si ella, yo sé que ama más a Dios que a mí. Y es verdad. Es verdad. Es un amor diferente. Por supuesto que sí, pero es verdad. Y sí sé también que mi amado y mi esposo maravilloso, que es el Señor, mi pastor, que nadie me va a amar como Él me ama.
y como Él me amó un día y me sigue amando, nuestro Señor Jesucristo. Nadie, nadie, hermanas. Entonces cuando vienen las pruebas, porque decirlo cuando estamos bien, bien, o sea, estamos fortalecidas ahí. Pero cuando estamos en momentos de prueba, cuando viene la prueba, o viene la enfermedad, o viene la muerte de un ser querido, o viene, no sé, o vienen como gigantes las historias del pasado. Usted, después de todo lo que vio, de todo lo que vimos, ¿no haría uso del arma espiritual que el Señor nos dejó? Decirle, en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo todo espíritu, todo ataque del maligno, lo reprendo en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre. Aleluya. Nombre, sobre todo nombre. Cosa que, ¿quién te cree, Satanás, que sos? ¿No lo haría con autoridad? No lo haría con autoridad, no lo haría con fuerza, porque sabe quién es Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús por usted? ¿No lo haría? ¿Probó de hacerlo? Sin fuerza, sin nada, sin sentir nada, porque el Evangelio no es un sentir, aunque se sienta destruida, se sienta sin fuerza. La Biblia nunca nos dice, cuando sean fuertes, estén bien, hagan guerra espiritual, echen fuera. No, Él nos dejó el arma, no importa cómo estemos. Hermanas queridas, esta es una palabra también de aliento para el servicio, aliento de esperanza, de perdón, pero sobre todo de amor hacia nuestro Señor, hermanos. Qué hermoso que podamos amarlo cada día más. Imagínese cómo se debe sentir Él, que hizo todo esto por nosotros, cuando le amamos un poquito más cada día. Cuando estamos con bronca o algo y decimos, Señor, perdono. O cuando me cuesta creer y, Señor, pienso en eso y digo, sí, Señor, claro que sí, creo. De ser mujeres esforzadas, valientes, en Cristo. Somos más que vencedoras, dice su palabra. En Cristo somos más que victoriosas. En Cristo tenemos la paz. En Cristo tenemos el refugio. En Cristo tenemos la esperanza. Solamente en Él. A través de ese sacrificio. Así que para nosotras la cruz vacía es muy importante, pero no el amuleto. Gracias, mamita. No como amuleto, no como religiosamente un palito así de madera, no. Él está vivo y está acá. Pero significa mucho. Significa mucho. Por eso tenemos que hablar de este sacrificio de la cruz y orar al Señor que la salvación y el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestras familias que no lo han conocido. Aquellos que no se le ha revelado la muerte de nuestro Señor, de nuestros vecinos, de nuestras ciudades, de la gente que vive en nuestro país. El otro día decían, Dios bendiga mi país no. Y yo le digo a Maxi, estoy tan cansada de escuchar que Dios bendiga el país. No, Dios bendiga a los habitantes del país. No el país en sí, con el nombre que tenga cada uno, con toda la cultura. No, Dios bendiga a los habitantes de cada país, a los habitantes, uno por uno, familia por familia, caiga salvación. ¿Y a través de qué? De la locura de la predicación. A través de Dios, del Espíritu Santo. A Él le ha placido hacerse conocer y reconciliar al mundo por medio de ¿qué dice su palabra? De la locura de la predicación. Así que, hermanas queridas, tenemos un motivo para vivir. Tenemos propósito. ¿Cuántos dicen amén que tenemos propósito? Así que sáquese de la palabra que está aburrida. No quiero escuchar a ninguna de Mujer Integral, ninguna de mis hermanas que diga que está aburrida, hermana, por favor. Porque no solamente hay mucho que hacer, sino también hay mucho que predicar y mucho que hacer en ese aspecto espiritual.
tenemos un propósito. Amén, tenemos un propósito. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar ahora delante del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús, gracias, papá. Sé que han tocado las emociones quizás de mis hermanas también aparte por estos videos, Señor, un poco fuertes. Pero la intención es que tu palabra haya cabido en nuestro espíritu, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, que ha sido sembrada en los corazones de mis hermanas, traerá fruto apacible de justicia. Va a traer ese fruto en el nombre de Jesús. Yo confío en tu palabra, creo en tu palabra, Señor, y en que tú revelas a tus hijos durante... Esta palabra no se la pueden olvidar jamás, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes sobre tus hijas en esta tarde. Que te manifieste, Señor, que se revele el gran poder que tenemos al tenerte en nuestro corazón, de que somos victoriosas en ti, Padre, de que tu poder mora en nosotras, de que tenemos armas en este mundo, de que no estamos huérfanas, tenemos una identidad y somos hijas tuyas. ¡Wow, Señor! Jesús, somos tus hijas, Padre. Y allí, en esa cruz, allí nos estabas mirando y estábamos nosotras, Señor. Ya estábamos en tu mente y en tu corazón, Señor. Qué maravilloso, papá. No sé si van a alcanzar las palabras en mi vida, que me queda, el resto de vida que me queda en esta tierra, para poder agradecerte el haberte conocido, el que me hayas amado, Señor. No sé si me van a alcanzar las palabras, ni la vida, ni los hechos, para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Todo. Quiero decirte que te amo, Señor. Con este amor imperfecto, humano, Señor. Pero sé que ese amor, Señor, tú lo perfeccionas. Y quiero que suba como un perfume ante tu presencia, Señor. Todo mi corazón y mi vida, cada renuncia, cada pecado que he hecho en mi vida, Señor, lo he hecho porque te honro, porque te amo, porque un día también se me reveló ese gran amor que tú me tienes, Señor. Te amo porque tú me amaste primero, Señor. Y yo te doy gracias por esta palabra, nuevamente poder compartirla, Señor. No ha sido fácil, Señor. No ha sido fácil porque no hay palabras. No hay palabras para describir lo que tú pasaste, lo que tú sufriste, lo que tú hiciste. Pero por medio de tu palabra, que ha sido sembrada en nuestro corazón, se nos va a revelar. Yo confío en que tú revelas a nuestra vida. Y eso va a hacer que todas nosotras como mujeres te amemos de una manera guau, Señor. Te amemos mucho, Señor. Y seamos perseverantes hasta el fin, Señor. Fortalecidas en ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre querido. Gracias, Señor. Tú te llevaste toda enfermedad. Allí en esa cruz también, Señor. Por eso en el nombre de Jesús oro por mis hermanas que están enfermas. En el nombre de Jesús ato, ligo y reprendo toda enfermedad y le echo fuera de los cuerpos. Por tu llaga hemos sido curados. Tú te llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, imparto sanidad. En el nombre de Jesús, y ese poder de resurrección entra en nuestros cuerpos para la gloria de tu nombre. Entra en nuestros cuerpos para la gloria de tu nombre. Y el cuerpo tiene que obedecer, nuestros cuerpos tienen que obedecer al gran poder de Dios en esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Le ordenamos a nuestros cuerpos que se regularicen, el páncreas, el hígado, los intestinos, todo, Señor, aún la vista, los músculos, los huesos, en el nombre de Jesús. Toda hernia desaparezca por tu poder en el nombre de Jesucristo y sea testimonio para tu gloria y para tu honra, Señor.
todo tumor en el nombre de Jesús desaparece por tu poder. El poder de resurrección, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu gozo y tu bálsamo de alegría, Señor, que derramas sobre tus hijas. Papá, gracias. Gracias, Señor. Señor, si hay pecado en nuestra vida, Señor, trae arrepentimiento y convencimiento de pecado. No dejes que nos enfriemos, Padre. Que podamos ser fervorosas para adorarte, apasionadas para bendecirte. Señor, que te demostremos con todo nuestro ser cuánto te amamos, Señor. Aún, Señor, con nuestros cuerpos, con nuestros sentidos. Santifícalos para ti, Señor, por tu palabra. Santifica nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, Señor. Santifícanos, Señor. Gracias, papá. Y nuestra mente piensa en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Señor, que podamos pensar en todo eso que tú nos dices, Señor, en ti, en tu palabra, en tus promesas, en bendecir, en ser buenas, amables, en no ser rencorosas. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Muchas gracias por este tiempo y por tu Espíritu Santo también, Señor, que está con nosotros y nos asiste, Señor. Gracias. Bendigo a mis hermanas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.